Hola, bienvenidos a todas y a todas a este taller sobre salud espiritual. Hoy los voy a invitar a que nos ejercitemos en el camino de la vida desde todas las dimensiones, desde la dimensión física, desde la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, relacional y emocional. Espero que les guste mucho este programa. Estos son los temas que vamos a abordar. La vida como camino, la vida como camino de búsqueda de felicidad. Vamos a ver el pensamiento muy breve de Ortega y Gasset, el camino de libertad, el camino de fe, el ejercicio como forma para salir de nosotros mismos y deporte y amistad. Empecemos con nuestro primer inciso, la vida como camino. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Sabias palabras de Antonio Machado que describen de modo magistral lo que es el camino de la vida. No hay mejor metáfora para describir la vida que el camino. Cada uno de nosotros va configurando su camino, su sendero, su historia personal, llena de aciertos y de errores, de momentos felices y de tragos amargos. Nadie puede vivir nuestra vida por nosotros, nadie puede recorrer nuestro camino en nuestro lugar. Tampoco nadie puede nacer en lugar de nosotros, ni nadie puede ocupar nuestro lugar al morir. Esta tarea personal de configurar nuestra existencia es un trabajo. Es un trabajo que conlleva esfuerzo y que también está dotado de momentos felices y tragos amargos. No hay vida que no esté dotada de estos dos extremos. Yo no he caminado el camino de Santiago. Me parece que es una metáfora ideal para esta parte de la clase. Conozco gente que lo ha hecho y lo que más claro me queda que es que al igual que en la vida, lo que importa es el propio camino, no la llegada a la Catedral de Santiago de Compostela. Claro que llegar es importante y mucho. Sin embargo, lo principal, en donde se aprende, en donde se tropieza, en donde te levantas, en donde haces amistades, en donde te lastimas, en donde perseveras, es en el camino. Hacer el propio camino es vivir de lleno. ¿A qué me refiero cuando digo vivir de lleno? Descubrir el propio carácter, conocer las preferencias personales, hacerse cargo conscientemente de lo que uno es, con realismo y humildad, pero también con alegría y valentía. Es la manera de realzar el don de la vida en el carisma individual que constituye a la persona. En nuestro camino de la vida tiene que estar impreso nuestro carisma personal. Y hacernos cargo quiere decir hacernos responsables. Características importantes para hacernos cargo de nuestra vida: realismo, humildad, alegría y valentía. Perdón, Tenemos aquí 3 reflexiones que tienen que ver con lo que acabamos de leer, que me parecen pues muy propicias para apoderarnos de los conceptos que vamos viendo. Considero que he sido yo quien ha configurado el camino de mi existencia o tal vez he permitido que otros lo hagan por mí. Esta pregunta parecería necia, sin embargo, hay muchísimas personas que por diferentes situaciones dejan que alguien más se haga cargo del camino de su vida.
Y esto es muy doloroso, es un desperdicio. Por eso creo que es fundamental que nos hagamos esta pregunta. ¿Quién configura el camino de mi vida? ¿Me hago cargo de mi vida con actitud de alegría o de pesimismo? ¿En mi existir se reflejan mis carismas individuales? Creo que son 3 preguntas esenciales y me gustaría dar 2 minutos para que las mediten, y si tienen un cuaderno y un lápiz o una pluma, poder hacer las anotaciones pertinentes. Entonces, 2 minutos me parece un tiempo adecuado para la reflexión. Les quiero comentar que tengo una amiga cercana y querida que el otro día me comentó que ella en su juventud y en su niñez había sido una persona sumamente alegre y que sentía que en esta etapa de la madurez había ido perdiendo alegría. Yo creo que su esencia es ser alegre y que lo importante es llevarlo al terreno de la conciencia para recuperarla. Por otro lado, en el tema de los carismas, pues estoy convencida de que todos los seres humanos tenemos carismas especiales y poner en práctica nuestros carismas es motivo de mucha alegría, de mucha satisfacción, de mucho júbilo en la vida. Pero antes que ponerlos en práctica es importante reconocerlos. Entonces, pues las personas que no han tenido oportunidad de reflexionar sobre esto, que es tan importante de cuáles son sus carismas para ponerlos en práctica, creo que este es un momento oportuno. Más características para caminar el camino de la vida. Fuerza de voluntad, coraje, el seguir caminando, la humildad cuando nos hace falta y el orgullo cuando hemos obtenido logros y alcanzado metas que nos ayudarán en nuestro largo camino. En el camino de la vida solo se aprende caminando. No hay respuestas rotundas. Y en este sentido,
quiero profundizar en lo que puse con letras amarillas. No hay respuestas rotundas. Muchas veces pensamos que hay respuestas y que esas respuestas pueden ser funcionales para todas las personas. Y no es así. Cada persona tiene su propio camino y por lo tanto, cada persona tiene sus propias respuestas. Y cada persona va a ir descubriéndolas por sí mismas, con tropiezos, con logros, con humildad, con coraje para afrontar la adversidad, con fuerza de voluntad para salir adelante de situaciones que cuestan trabajo o que son dolorosas. Entonces, pues podemos decir que sin duda el camino de la vida es azaroso. No es fácil, la vida no es fácil, sin embargo es hermosa. Eso es un punto que no debemos nunca de olvidar, que a pesar de que es difícil, es hermoso. Vamos a hacer una breve pausa para un problemilla técnico que tenemos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Marta, por solucionarlo. Pues hablábamos de lo azaroso que es el camino de la vida y a la vez de lo bello que es. Sin duda, el amor es lo que es, digamos, la esencia de una vida bella. Caminar solos es muy duro, caminar acompañados es absolutamente distinto. Y sobre todo, caminar en equipo, ayudándonos unos a otros. Eso es, yo creo que lo que nos identifica como seres humanos y lo que sin duda, porque los científicos lo dicen, ha permitido que nuestra especie perdure. Camina lento, no te apresures, que el único lugar al que tienes que llegar es a ti mismo. En el camino de la vida hemos de encontrarnos con nuestra verdadera esencia. Y como podemos comprender, llegar a nuestra esencia y entrar en nosotros mismos no es algo que se haga con velocidad, es algo que se logra lentamente. Y después hay una oración con la que no estoy de acuerdo. También me gusta escribir cosas con las que no estoy de acuerdo porque creo que hay muchos clichés y que cuestionarlos es sano. Dice que solo es posible avanzar cuando se mira lejos y que solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Yo creo que no necesariamente.
Desde luego que es positivo pensar en grande y ponernos metas altas y usar toda nuestra fuerza de voluntad para alcanzarlas, pero también hay metas a corto plazo que valen mucho la pena. Y podemos mirar lejos, pero también podemos mirar cerca e ir dando pasos firmes y seguros y alcanzando metas cortas. Entonces, decir que solo es posible avanzar si se mira lejos y que solo cabe la posibilidad de progresar pensando en grande, me parece que no es adecuado. Aquí tenemos más cuestionamientos para aterrizar estos conceptos. Mis seres queridos tienen derecho a recorrer su camino. Mis hijos, mis sobrinos, mis amigas, mi esposo, mis vecinos, la gente con la que interactúo en los voluntariados. Todos tienen derecho a recorrer su camino. La pregunta es si actuamos o si actúas en correspondencia a esta realidad. Si respetamos el derecho de cada persona a recorrer su propio camino, aun cuando no estemos de acuerdo con la forma de recorrerlo. Todas las personas tenemos sed de infinito. Esta sed se traduce en deseo de felicidad, de plenitud y de trascendencia. En mi camino de vida, ¿cómo experimento esta sed de infinito? ¿Cómo experimento esta sed de felicidad, de plenitud y de trascendencia? Y les quiero platicar que este aparato es muy sensible al tacto, entonces bueno, nos vamos a quedar en ese cuestionamiento. Creí que me había brincado una diapositiva, pero no. Y bueno, en la diapositiva que creí que me había brincado, que tal vez esté después, habla de esta sed de infinito que tenemos las personas. Sin embargo, no está de más reflexionando antes inclusive de que lo leamos. ¿Cómo experimentan en el camino de su vida la sed de infinito, que se traduce en trascendencia, plenitud y felicidad? Y si son congruentes con la realidad de que cada persona tiene derecho de caminar su camino, la manera que la persona libremente decida. Bueno, pues 2 minutos de reflexión. Muchas gracias.
Los seres humanos fuimos creados por Dios y en nuestro interior tenemos una nostalgia de aquel que nos ha creado, que en sí mismo es amor, alegría, paz, belleza y verdad. Entonces, al tener nostalgia de aquel que nos creó, tenemos un deseo en nuestra vida de lo que Él es. Tenemos deseo de amar, tenemos deseo de alegría, tenemos deseo de paz, de belleza y de verdad. El Papa Francisco afirma que la búsqueda de felicidad es común a todas las personas, de todos los tiempos y de todas las edades. Porque Dios nos ha puesto en el corazón ese deseo irreprimible de felicidad, plenitud y una continua búsqueda de saciar nuestra sed de infinito. Yo no sé si ustedes han experimentado esta sensación de que lo material, que lo tangible no me basta, que lo necesito pero no me es suficiente, que necesito algo más. Esa es la sed de trascendencia y de infinito que los seres humanos tenemos. Por eso creamos arte, por eso hay música maravillosa, por eso hay danza, por eso hay oración y por eso hay comunicación con Dios. Todas esas son manifestaciones de sed, de paz, de belleza, de amor, de infinito. Cuando digo la vida como camino de búsqueda de felicidad, me parece que es adecuado, sin embargo, reduccionista. Las personas no nada más buscamos felicidad, buscamos plenitud, buscamos conocimiento, buscamos crecer. El inicio de la alegría, fíjense qué importante esto, el inicio de la alegría comienza cuando pensamos en los demás. Una persona que está solamente metida en sí misma, en sus problemas, en sus situaciones de conflicto, en sus alegrías, esa persona no puede ser feliz ni puede tener alegría. La alegría comienza cuando nos ponemos en contacto con los demás. ¿Por qué? Porque somos, para empezar, seres sociales por naturaleza. Las personas no decidimos vivir en sociedad. Las personas nacimos hechas para estar en sociedad. Entonces, en esta relación comunitaria es donde encontramos la plenitud. Así que, principalmente, tenemos que tener muy claro que el inicio de la alegría comienza cuando pensamos en los demás. Estar tristes es casi siempre pensar en sí mismos. No se puede ser felices solos. La vida adquiere sentido cuando buscamos el bienestar del prójimo. La vida adquiere sentido cuando buscamos, o sea, somos nosotros los que libremente decidimos poner nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestras fuerzas, nuestra voluntad en la búsqueda del bienestar de los demás. Y en esa búsqueda y en ese logro es en donde encontramos mayor alegría y felicidad. Y luego hay un texto muy breve del Evangelii Gaudium, que a mí me impresiona muchísimo porque se me hace que es el fundamento del humanismo, en donde la persona es siempre primero, antes que cualquier otra consideración. Lo leo. Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor,
eso ya es suficiente para justificar el don de mi vida. O sea, lo repito, el regalo de la vida que yo recibí se justifica si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor. Híjole, de verdad que esta frase me llena muchísimo porque intensifica el valor del ser humano, de un ser humano, no de una comunidad de seres humanos, no de una población, no de un país, de un ser humano. A mí esto me parece impresionante y creo que si vivimos en consonancia con esto que dice Evangelii Gaudium, verdaderamente vamos a tener mucha paz interior, mucha alegría y mucha satisfacción personal. Vivimos para vivir en comunidad. Y cuando estamos en comunidad, tenemos que estar siempre unos para los otros. Me encanta esta frase y esta forma de ver la realidad. Desafortunadamente hoy estamos teniendo problemas técnicos por un tema de conexión. Espero que esto no minimice de ninguna manera el objetivo de esta charla y este aprendizaje. Dios quiere que seamos positivos y felices. Dios no quiere que seamos prisioneros de complicaciones interminables y de pensamientos negativos. Me detengo aquí. La vida tiene altas y bajas. No hay corazón desocupado. Todos tenemos momentos de más tranquilidad, de más paz, de mayor estabilidad. Y también todos tenemos momentos difíciles, duros, tristes. Quisiera decir hasta la palabra agónicos en la vida. Sin embargo, también es cierto que hay personas que se complican la vida con situaciones cotidianas. A esto se refiere el Papa cuando dice, no seamos prisioneros de complicaciones interminables. Inclusive hay personas que crean complicaciones interminablemente, principalmente complicaciones relacionales, cuando las personas son tóxicas. Entonces, el Papa nos invita a tener la convicción de que fuimos creados para la alegría, para la felicidad, que sí, que vamos a tener situaciones difíciles, que estamos dotados de herramientas para salir adelante de ellas, porque cada problema humano, en cada problema humano, el ser humano tiene la capacidad de sobrellevarlo y de superarlo, pero que no podemos estar viviendo una vida de complicaciones interminables. Y otra cosa que me parece muy interesante, si hacemos, fíjense, del poder, del placer y del éxito nuestros ídolos, nos intoxicamos. Y cuando estamos intoxicados, como que nos cegamos. Sentimos una satisfacción, sí sentimos una satisfacción, pero en realidad somos esclavos, somos prisioneros. Si hacemos del poder, del placer y del éxito nuestros ídolos, me refiero si entregamos nuestra energía vital a la persecución de estos tres elementos, poder, placer, éxito. Vamos a vivir con una sensación de satisfacción, pero vamos a vivir esclavos. Y esa sensación de satisfacción también es muy vulnerable, muy superficial. Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando tiene que ver con cómo caminar el camino de nuestra vida de la mejor manera posible.
3 cuestionamientos básicos. ¿Asociamos o asocias tristeza con narcisismo? ¿Alguna vez te habrías planteado que tal vez estás triste porque estás metido en ti mismo y que te hace falta salir de ti mismo para darte a los demás? Hay un cantautor que dice, no estás deprimido, estás distraído. Tal vez es que no estamos viendo la belleza, no estamos viendo a las personas que están cerca de nosotros, con quien podemos participar y cooperar en la construcción de una mejor realidad. Segundo cuestionamiento. ¿Cuál es mi comportamiento frente a las vicisitudes cotidianas? Todos las tenemos. No hay un día en que podamos llegar a la cama y decir, absolutamente todo salió perfecto, eso no pasa. ¿Qué actitud tenemos hacia las vicisitudes cotidianas? ¿Qué tanto me dejo perturbar por ellas? ¿He perdido libertad por ataduras que yo mismo he creado en mi vida? Hablamos de los ídolos, del poder, del placer, del éxito. ¿He creado yo ataduras en mi vida que me están haciendo esclavo y que me han restado libertad? Creo que son 3 cuestionamientos muy profundos y me parece que, pues, un momento de reflexión personal es muy oportuno. Entonces, volvemos en unos minutos. Otra clave esencial para tener éxito en el camino de la vida es saber reírse. Saber reírse de las cosas es algo profundamente humano y está cercano a la gracia. O sea, la verdad es que sorprende decir esto porque cualquiera pensaría que el reírse o que el humor son cosas vanas y no. El humor es una cosa muy seria y reírse y tener humor es algo profunda y esencialmente humano.
Y aquí viene un término que puede crear controversia. Es el relativismo de la alegría, que no es la alegría boba, que no es la alegría insulsa, que es la alegría que nace del Espíritu Santo y que sin perder el realismo nos hace capaces de iluminar el camino con espíritu positivo y esperanza. En nuestra reunión de maestros de ayer hablamos de que la pandemia ha creado en muchas personas sentimiento de desesperanza. Bueno, pues esta actitud del relativismo de la alegría, nos ayuda a recuperar la esperanza frente a situaciones difíciles. La esperanza tiene que tener 3 características. Cuando esperamos, tenemos que esperar algo bueno, algo futuro y algo posible. Bueno, futuro y posible. En el caso de la esperanza, ahora que la pandemia parece que está llegando a su fin, podemos esperar que la economía repunte. Eso es bueno, es posible y es futuro. Podemos esperar que después del distanciamiento social, las personas nos relacionemos con mayor generosidad y más íntimamente y reconozcamos la falta enorme que nos hicimos los unos a los otros. Entonces, pues sí, todos los tropiezos, todos los sinsabores, las defunciones, las enfermedades, el dolor que la pandemia ha provocado en el mundo, sin duda ha causado desesperanza, pero aún así la esperanza sigue siendo posible. Saber agradecer, saber perdonar, pedir perdón y perseverar en la oración. Y fíjense lo que dice, porque la oración que principalmente nos cambia a nosotros o cambia las cosas. Normalmente nosotros queremos que la oración cambie las cosas. Idealmente es que nos cambie a nosotros para que nosotros seamos capaces de enfrentar las cosas. La oración es la victoria sobre la desesperación. Cuando nosotros oramos, oramos porque tenemos esperanza. Y ahora vamos a ver la contraparte de lo que acabamos de ver. Ahora vamos a hablar de la sinceridad frente al dolor, porque el dolor existe en el camino de la vida y no lo podemos tapar. La sinceridad frente al dolor es condición esencial para la plenitud de la vida. Solo así, con sinceridad frente al dolor, podemos alcanzar el equilibrio. Y la vitalidad humana que viene de ver, aceptar y asimilar todo lo que hay de gozo y de dolor en el camino de la vida. Fíjense, equilibrio. Y luego hay 3 elementos fundamentales: ver, aceptar y asimilar el gozo y el dolor que se nos presentan en el camino de la vida. De movernos con sus ritmos, moverme en el ritmo del gozo y moverme en el ritmo del dolor. De vivir con su aliento, porque cada etapa tiene su aliento. De subir las cumbres y de bajar a los valles. Y en este sentido tengo un cuestionamiento importantísimo. ¿Qué opinión les merece el término de relativismo de la alegría? Y por otro lado, si ustedes consideran que estas 2 realidades, relativismo de la alegría y sinceridad frente al dolor, son conciliables o no lo son. Bueno, pues unos minutos de reflexión para profundizar en estos conceptos.
Voy a leer una reflexión y hay que estar muy atentos a la primera parte porque en la segunda parte, ustedes, los que están escuchando esta charla, van a completar una oración. Entonces, es importante comprender muy bien la primera parte. Dice, toda sociedad tiene que escoger entre una ley de vida y una ley de muerte y odio. La ley de muerte dice que los fuertes deben ser los primeros. Eso evoca que todos luchen por ser los primeros para ser servidos. Es como una forma de pensar muy humana, ¿no? De nuestra debilidad. Queremos ser los primeros y queremos ser los fuertes para ser servidos. Y luego dice, esta ley no tiene futuro, ya que los fuertes algún día serán débiles. ¿Y qué pasará? Pues morirán en el abandono. Hay un solo camino para salir de esta situación desesperada y consiste en obedecer la ley de la vida y del amor. O sea, actuar de la forma contraria. Esta ley es contraria a la primera. Aquí es donde ustedes intervienen. Si la ley primera dice que los fuertes deben ser los primeros para ser servidos, ¿qué diría la ley contraria? Que sería la ley del amor. Esta ley, contraria a la primera, trae paz, porque nadie rivalizará con los demás, ni luchará, ni matará. Es una ley de vida, porque cuando los fuertes se hagan débiles, serán sostenidos por los débiles, que ayudaron cuando eran fuertes. Esta reflexión la escribió Abbé Pierre, fundador de las comunidades de Emaús. Entonces hablamos de dos formas de vivir. La ley del amor y la ley de la muerte y del odio. En la ley de la muerte y del odio, tarde o temprano, todos salen perdiendo. Ortega y Gasset es un filósofo español del siglo XX que habla mucho del camino de la vida. Para el filósofo español, el hombre es un ente que se hace a sí mismo. O sea, el hombre se construye a sí mismo. Se hace a sí mismo y además tiene la capacidad de decidir qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces ya tenemos tres elementos. El hombre se hace a sí mismo, decide qué quiere hacer y decide cómo lo quiere hacer. Ortega sostiene que ser libre significa evitar las identificaciones codificadoras del mundo, tener la posibilidad de superarse a sí mismo y realizar su vocación. Tres elementos de libertad. Evitar identificaciones codificadoras. O sea, nuestra cultura identifica y codifica a las personas. Si eres una mujer de tal extracto socioeconómico-cultural, si tienes tal edad, si tienes tal estado civil, entonces te tienes que dedicar a tal cosa y tienes que vestirte de tal manera y te tienes que relacionar con tales personas. Vamos, que la cultura o la sociedad nos hace que nos identifiquemos y codifiquemos con ciertas posturas que nos esclavizan. Entonces, para Ortega y Gasset, ser libre es evitar estas identificaciones. Superarnos a nosotros mismos, estar en constante evolución y crecimiento, gracias a qué? A un trabajo personal y a la voluntad, y realizar la vocación personal. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta y cada persona tiene una vocación única e irrepetible. Esto significa que cada ser humano debe de crear su propio yo.
Ortega dice su mismidad. Estar de acuerdo consigo mismo. O sea, qué bonito, estar de acuerdo consigo mismo. Imagínense lo que significa no estar de acuerdo contigo mismo. Si es difícil no estar de acuerdo con otra persona, no estar de acuerdo contigo mismo debe ser una experiencia muy dura. Y esto lo toca muchísimo Ortega y Gasset en su filosofía. Aclarar. Cada persona tiene que aclarar cuál es su sincera actitud hacia cada cosa. O sea, Ortega y Gasset nos dice que las personas construimos nuestra existencia en función de cómo decidimos relacionarnos con todas las circunstancias que rodean nuestra existencia. ¿Cómo me voy a relacionar yo con esto que me está pasando? ¿Cómo me voy a relacionar con esta persona? ¿Cómo me voy a relacionar en este país? ¿Cómo me voy a relacionar con este clima? ¿Cómo me voy a relacionar con mi realidad, con las circunstancias de mi existencia? Entonces, bueno, quise incluir este breve pensamiento de Ortega y Gasset porque me parece que es fundamental en la construcción de eso, de nuestro propio yo. Híjole, aquí puse una foto que es muy fuerte, que a todas las personas que queremos al Papa vemos esa foto y lo primero que sentimos es pues una enorme tristeza porque está pasando un momento difícil, pero la fotografía viene a cuento algo que él dijo y que pues ha sido una de las mayores enseñanzas que yo he recibido del Papa Francisco. Es una frase que desde que la escuché nunca la olvidé. Dice, en el arte de ascender, que puede ser en el arte de caminar, en el arte de aprender, en el arte de crecer, el triunfo no está en no caer, sino en permanecer caídos. Nunca te permitas permanecer caído. Y la imagen, pues, nos retrata a un papa caído. Y estamos seguros, o yo estoy segura, que el papa, con ayuda, porque por eso somos humanos y sociables, para ayudarnos unos con otros, con ayuda se levantó y siguió en el camino de lo que iba a hacer, de lo que iba a realizar, con voluntad, con esfuerzo, con ganas. En el arte de ascender, el triunfo no es un triunfador el que no se cae. Todos nos caemos. El triunfador es el que se levanta después de haber caído. Es una frase hermosa del Papa Francisco. Recuerdo una caída en mi vida. Me levanté, pedí ayuda, fui capaz de elaborar un aprendizaje después de esa caída y mi forma de caminar se transformó. 4 cuestionamientos importantes después de que tenemos caídas en el camino de la vida. Camino de libertad. La libertad es la facultad del ser humano de actuar según sus propios valores, criterios, razón y voluntad, sin coacción por parte de otros. La única limitación de la libertad es el respeto a los derechos de los demás, entre los que se encuentra la libertad de los otros. Entonces, la libertad es una facultad del ser humano. Todos los seres humanos tenemos esa facultad. Actuamos según valores, criterios, razón y voluntad propias. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas, como los niños, porque en los niños es natural, quieren una cosa, pero no quieren sus consecuencias. Quieren una cosa, pero no quieren renunciar a otra. Cuando las personas somos libres, maduras, tenemos que, primero, asumir la consecuencia de cada decisión libre. Y en segundo lugar, entender que cada elección conlleva una renuncia.
en lo cotidiano y en lo importante. Cada elección conlleva una renuncia. Un niño pequeño no lo puede entender, es inmaduro, está en su naturaleza. Si le dan a elegir entre 2 helados, no quiere renunciar al de vainilla por elegir el de chocolate, quiere los dos. Pero eso es propio de los niños, propio de la inmadurez. Los adultos tenemos que saber siempre que las elecciones conllevan renuncias y que las elecciones conllevan también responsabilidad. Ahora, no vivir con madurez, es vivir en estado de victimismo, inestabilidad y culpa. Muchas personas eligen vivir en un estado de victimismo porque les parece cómodo, pero renunciar a la libertad es renunciar a la esencia del ser humano. Hay 2 cuestionamientos. ¿Cuál fue la última decisión que tomaron ¿Cuál fue la última decisión que tomé cuya renuncia me fue difícil aceptar? Piensen en una decisión que hayan tomado y que por esa elección hayan tenido que renunciar a algo que les haya costado mucho trabajo. Eso es madurez. La inmadurez origina victimismo, inestabilidad emocional y culpa. Así es. Pienso en una situación que ejemplifique esta realidad. Todos tenemos ejemplos de personas que podemos ser nosotros mismos o algún conocido en los que la inmadurez en el ejercicio de la libertad provoque estas realidades: victimismo, inestabilidad emocional o culpa. Otra forma de caminar es caminar en la fe. La vida como un camino hacia la eternidad. Las personas que tenemos fe consideramos o que cristalizamos nuestra espiritualidad en una fe religiosa, consideramos que cuando terminemos de caminar en este mundo está la eternidad. Este pensamiento de un encuentro final con nuestro Padre, que es rico de misericordia, nos da esperanza y también nos estimula para construir un mundo más justo y más fraterno. Eso es esencial en el camino de la fe. No solamente tener al final la perspectiva de la vida eterna, es tener la responsabilidad de caminar construyendo un mundo más justo y más fraterno. La vida de la fe es dinámica, es camino continuo para dirigirnos a nuevas etapas que el mismo Señor nos indica, porque es el Señor de las novedades. Y podemos decir que es Jesús, es camino, verdad y vida. Me pregunto si en mi camino de fe soy corresponsable en la construcción de un mundo más justo y digno para todos. El ejercicio como salir de mí mismo. Fíjense qué bien. Cuando hago ejercicio físico, salgo de mí mismo. Cuando nos ejercitamos y concentramos en los movimientos de nuestro cuerpo, es muy común que nos olvidemos de la irritación del día, causada por diferentes factores, que la podamos dimensionar de manera diferente. Creo que todos hemos experimentado esto. Tenemos un conflicto interno, vamos a ejercitarnos y cuando salimos de hacer ejercicio, nuestro conflicto tiene una dimensión diferente. Esto se debe a 2 cosas. La primera es que concentramos nuestros pensamientos en algo diferente. Y la segunda son los cambios biológicos que se producen en nuestro organismo, como el aumento de niveles de endorfinas que nos hacen sentir bien y distraernos de nuestras preocupaciones cotidianas. Entonces, fíjense qué maravilla, cómo el ejercicio físico es una forma saludable de nuestra vida espiritual. Las endorfinas son neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentir bien. Nuestro cuerpo las produce con cualquier actividad aeróbica que realicemos. El ejercicio regular puede aumentar la confianza en nosotros mismos,
mejorar nuestro estado de ánimo y disminuir síntomas leves de ansiedad y depresión. Hacer ejercicio en contacto con la naturaleza es también un elemento importante para salir de nosotros mismos. En el contacto con la naturaleza entramos en comunicación con lo trascendente y nos percibimos pequeños. Esto hace que nuestros problemas también cobren una dimensión diferente. Si nos ponemos frente al mar, si vemos la dimensión del mar, la grandeza del mar, claro que nos vamos a sentir pequeños y también nuestros problemas se hacen pequeños. Intenta hacer planes para encontrarte con amigos o amigas para hacer ejercicio. O sea, la triada maravillosa es ejercicio, amigos, naturaleza. Esto a menudo implica un nivel de alegría y motivación superior. Y por último, hablemos del deporte y de la amistad. La vida no tiene el mismo sabor sin amigos y amigas. En el deporte sucede lo mismo. Es quizá la mejor faceta de hacer deporte, encontrarte con tus amigos. La unión, el compromiso y la sinceridad son 3 valores que uno busca en la amistad y muchas veces también encuentra en el ejercicio del deporte. El ganar no sería lo mismo sin un amigo al lado y la derrota se sufriría más sin ese amigo que no te recriminó porque erraste un movimiento o porque fallaste un penalti. De acuerdo a estudios recientes, los amigos pueden ser el mejor motor para interesarse en la actividad física, que redunda en un estilo de vida saludable. Una gran amiga me ha invitado muchas veces a hacer yoga juntas. Y yo le digo, no, pero es que mira, yo pongo la tablet en mi casa y yo la hago sola y así ahorro tiempo de traslado y patatín, patatán. Y ella me dice, no, Beatriz, pero es que no es lo mismo. Ahora lo entiendo. Ahora voy a tomar el teléfono y le voy a decir, Lupita, sí quiero hacer yoga contigo, sí quiero reunirme con ustedes. No importa que tenga que coger el coche y trasladarme. Con los amigos se comparte, se crece, se es feliz. Básicamente, los amigos y las amigas son insumo para la estabilidad mental. Me gusta mucho cómo enfoca este taller la salud espiritual, porque lo hace desde todas las dimensiones del ser humano. La influencia social positiva que el hacer deporte con amigos nos otorga, fíjense, influencia social positiva. No se limita a la infancia ni a la adolescencia. En la vejez, la compañía es igualmente fundamental para lograr beneficios en la salud. La Universidad de Victoria de Australia hizo un estudio que confirmó que las personas con apoyo social tienen más probabilidades de hacer actividad física constante que las personas solitarias, especialmente si se trata de familiares que los apoyen. Podemos concluir que el deporte es inclusivo y fraternal, porque cura heridas, construye puentes y crea amistad social. ¡Wow! Fíjense qué valor tan grande le da al deporte. Inclusivo, fraternal, construye puentes y crea amistad social. El deporte, como evento de equipo, promueve el diálogo solidario entre diferentes culturas y pueblos y contribuye a la superación de la injusticia y al malestar social. Encontré esta frase sobre el olimpismo que me parece fundamental para terminar este tema. En el mundo moderno, lleno de poderosas posibilidades que al mismo tiempo amenazan con poderosas decadencias, el olimpismo puede constituir una escuela de nobleza moral, tanto como de resistencia y energía física,
a condición de elevar siempre el honor hasta la altura del vigor muscular. Muchísimas gracias. Los espero el próximo jueves. Espero que estos conceptos hayan sido de su agrado y sirvan para su enriquecimiento personal. Un gusto haberlos saludado. Hasta la próxima.